Un periodista llamado Mateo, que llega a La Paz por un encargo de su editor. El objetivo de su visita es cubrir historias paranormales de la ciudad, y una en particular lo atrae. Las leyendas oscuras del Cementerio General, un lugar conocido no solo por su antigüedad, sino por los incontables testimonios de apariciones. A medida que Mateo camina por las calles empedradas de La Paz, los locales le advierten sobre la presencia de un espectro inquieto que habita el cementerio. Mateo, inicialmente escéptico, se encuentra con doña Carmen, una anciana que trabaja limpiando tumbas en el cementerio desde hace décadas. Ella le habla de las historias aterradoras que han envuelto al lugar, mencionando con voz temblorosa que ha visto cosas que la han dejado marcada para siempre. El cementerio no es solo un lugar de descanso. Hay algo ahí que nunca pudo encontrar la paz, le dice, antes de que su mirada se pierda, como si recordara algo que preferiría olvidar. La noche cae sobre la ciudad, y Mateo decide visitar el cementerio al día siguiente, sin imaginarse que su escepticismo será puesto a prueba. Justo cuando se marcha, una sombra se desliza entre las tumbas, observándolo desde la distancia. Mientras Mateo se aleja, siente un escalofrío recorrer su espalda, y al mirar atrás, parece ver una figura entre las sombras del cementerio. Pero cuando parpadea, ya no está. Fue solo su imaginación. A la mañana siguiente, Mateo llega al cementerio general. El lugar está cubierto por una bruma densa, y las tumbas, muchas de ellas abandonadas y descuidadas, emiten un aire de desolación. Mientras camina por los pasillos, la atmósfera pesada lo envuelve, y el silencio es solo interrumpido por el sonido del viento arrastrando hojas secas. Mateo comienza a hacer preguntas a los trabajadores del cementerio. La mayoría de ellos evitan hablar de los rumores, pero uno de los sepultureros, don Raúl, comparte una historia que lo deja inquieto. Hace años, una familia muy adinerada enterró a su hija en el cementerio tras una muerte trágica. Desde entonces, se han escuchado lamentos en las noches, como si el espíritu de la joven nunca hubiera podido descansar en paz. Esa misma tarde, Mateo se cruza nuevamente con doña Carmen. Ella, visiblemente nerviosa, le advierte que no debe quedarse hasta la noche en el cementerio. La oscuridad aquí trae consigo cosas que no puedes entender, le dice con seriedad. Sin embargo, Mateo, motivado por su investigación, decide ignorar las advertencias y planear una visita nocturna. Mientras Mateo sale del cementerio, ve de reojo una sombra que parece moverse entre las tumbas. Cuando se acerca para investigar, descubre una tumba abierta, pero no hay señales de nadie alrededor. El viento sopla más fuerte, y un murmullo extraño llena el aire. Esa noche, Mateo se prepara para regresar al cementerio. Lleva consigo una grabadora de audio y una cámara, listo para documentar cualquier actividad paranormal. Cuando llega al lugar, el ambiente ha cambiado. Las sombras parecen más densas, el aire más frío, y un silencio inquietante lo rodea. A medida que camina entre las lápidas, empieza a sentir una presencia extraña. Primero, oye pasos detrás de él, pero al darse la vuelta, no ve a nadie. Después, su grabadora capta sonidos que no había escuchado en el momento, susurros, brisas tenues, y algo que se asemeja a un lamento lejano. De pronto, su cámara se apaga sin razón aparente. El silencio se vuelve ensordecedor, y Mateo siente que algo lo observa. En ese momento, una figura aparece en la distancia. Es la silueta de una mujer, vestida de blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello negro. Mateo, congelado por el miedo,
intenta grabar, pero la cámara sigue sin funcionar. La figura comienza a moverse hacia él, lenta pero decidida. Mateo, aterrorizado, decide correr, pero justo cuando alcanza la salida del cementerio, escucha un susurro detrás de él: no debiste venir. De vuelta en su hotel, Mateo no puede sacarse la imagen de la mujer de la cabeza. Se siente paranoico, como si algo lo siguiera. Esa noche, mientras intenta dormir, es acosado por pesadillas. En ellas, se encuentra atrapado en el cementerio, rodeado de tumbas que se abren a su paso. La mujer de blanco aparece una y otra vez, acercándose lentamente, mientras Mateo siente que no puede moverse. Cuando despierta, su cuerpo está empapado en sudor, y descubre marcas extrañas en su brazo, como si alguien lo hubiera arañado. El ambiente en la habitación es pesado, y siente que algo lo observa desde la esquina más oscura. Pero cuando enciende la luz, no hay nada allí. Confundido y asustado, decide volver al cementerio al día siguiente para encontrar respuestas. Mientras se mira en el espejo del baño, Mateo nota algo perturbador: la figura de la mujer de blanco aparece reflejada brevemente detrás de él. Se da la vuelta de inmediato, pero está solo. ¿Se está volviendo loco? De regreso en el cementerio, Mateo se encuentra con don Raúl nuevamente, quien finalmente decide contarle la historia completa de la mujer de blanco. Según él, se trata de Isabel, una joven que fue enterrada viva por error en el siglo XIX. En aquellos tiempos, la gente temía ser enterrada prematuramente, y se rumoreaba que Isabel había caído en un estado de catalepsia, lo que la hizo parecer muerta. Despertó dentro de su tumba, pero nadie la escuchó. Sus lamentos y rasguños quedaron impresos en su ataúd. Desde entonces, su espíritu ha vagado por el cementerio, buscando venganza contra aquellos que profanan su lugar de descanso. Cliffhanger: al escuchar la historia, Mateo decide revisar los archivos antiguos del cementerio para verificar la historia. Encuentra un documento polvoriento que confirma la muerte de Isabel, pero lo más perturbador es lo que está escrito al final del registro: cuidado con la dama de blanco. Con la historia de Isabel en mente, Mateo se adentra más en su investigación. Cada noche en el cementerio se vuelve más intensa. Las apariciones son más frecuentes y empiezan a volverse violentas. Objetos caen a su paso, puertas de mausoleos se cierran de golpe, y los murmullos se transforman en gritos aterradores. En una de esas noches, Mateo se enfrenta cara a cara con la dama de blanco. Esta vez, no desaparece. Se acerca lentamente, y Mateo, paralizado por el miedo, escucha su voz claramente por primera vez: ayúdame. La voz de la dama de blanco resuena en la mente de Mateo como un eco distante. El miedo lo inunda, pero algo en el tono del espectro parece desesperado, más que amenazante. La figura se detiene a pocos metros de él, su rostro aún oculto bajo un velo de cabello oscuro. El aire alrededor se vuelve denso y frío, y el periodista, incapaz de moverse, siente que está al borde de desmayarse. Justo cuando parece que la aparición va a tocarlo, desaparece. Respirando agitado, Mateo huye del cementerio, incapaz de procesar lo que ha vivido. Sabe que está en peligro, pero también siente una inexplicable atracción hacia la historia de Isabel. Esa noche, revisa las grabaciones de su cámara, pero lo único que encuentra son interferencias y sombras distorsionadas. Sin embargo, hay algo que le eriza la piel: un susurro, casi imperceptible, que repite las mismas palabras que escuchó en el cementerio. Ayúdame.
Mateo, convencido de que debe descubrir más sobre la tragedia de Isabel, decide seguir investigando, aunque su miedo crece con cada paso que da. Al día siguiente, Mateo recibe un paquete anónimo en la recepción del hotel. Al abrirlo, encuentra una vieja fotografía amarillenta de una tumba. La inscripción es clara: aquí yace Isabel. Pero lo más perturbador es la figura borrosa de una mujer de blanco, parada justo frente a la tumba. Decidido a resolver el misterio, Mateo busca más información sobre la historia de Isabel. En una pequeña biblioteca histórica de La Paz, encuentra un diario que pertenecía a un antiguo cuidador del cementerio. Las entradas, escritas con una letra temblorosa, describen encuentros con el espíritu de Isabel. Según el diario, no solo busca venganza, sino liberación. Su alma está atrapada en el cementerio, y cualquiera que se cruce en su camino corre el riesgo de caer en la misma condena. Mientras Mateo lee, empieza a notar paralelismos inquietantes con lo que ha experimentado: los susurros, los arañazos en su cuerpo, y la sensación constante de ser observado. El diario termina con una advertencia: aquellos que intentan ayudarla enfrentan un destino peor que la muerte. Esa noche, Mateo decide volver al cementerio, armado con la nueva información. En su mente, una idea comienza a tomar forma: ¿y si lo que Isabel necesita no es ayuda, sino un sacrificio? Sabe que está caminando hacia algo peligroso, pero el deseo de conocer la verdad lo empuja a continuar. Mientras camina hacia el cementerio, siente que algo lo sigue. De repente, su teléfono vibra con un mensaje desconocido. Al abrirlo, solo hay una palabra: corre. Cuando Mateo llega al cementerio, la atmósfera es aún más opresiva que en las visitas anteriores. La bruma cubre las lápidas y el aire es helado. Esta vez, al entrar, la puerta de hierro chirría y se cierra de golpe detrás de él. Un fuerte viento lo envuelve, y el silencio se siente casi sobrenatural. Mientras camina entre las tumbas, empieza a notar que no está solo. Sombras se mueven entre los mausoleos, y extraños murmullos le llegan desde todas direcciones. Mateo sigue avanzando hasta llegar a la tumba de Isabel, la misma que había visto en la fotografía. Frente a la lápida, siente una presencia poderosa, como si algo lo estuviera observando desde las profundidades de la tierra. De repente, una mano fría agarra su brazo, y al girar la cabeza, ve a Isabel de pie a su lado, más nítida que nunca. Su rostro, pálido y angustiado, lo mira con ojos llenos de sufrimiento. Mateo siente un fuerte tirón hacia el suelo, como si la tumba misma intentara tragárselo. En ese momento, escucha nuevamente su voz: libérame. Antes de que pueda reaccionar, Mateo es arrastrado por una fuerza invisible hacia el suelo. Su cuerpo comienza a hundirse en la tierra, como si fuera absorbido por la tumba misma. Grita por ayuda, pero el silencio del cementerio es ensordecedor. ¿Está a punto de convertirse en la próxima víctima del espectro? Desesperado, Mateo lucha por liberarse de las manos invisibles que lo arrastran hacia la tumba. Justo cuando parece que todo está perdido, un destello de luz lo rodea, y la fuerza que lo tiraba desaparece. Aterrado y confundido, se levanta, jadeando, y ve a doña Carmen de pie cerca, sosteniendo una vela encendida. Ella lo mira con una mezcla de lástima y resignación. Te lo advertí, le dice en voz baja. El cementerio no es lugar para los vivos cuando cae la noche. Carmen le revela lo que no había querido contarle antes.
Isabel no es simplemente un espíritu perdido. Su muerte fue el resultado de una serie de sacrificios rituales que ocurrieron en el cementerio hace más de un siglo. Un culto oscuro había utilizado su vida para invocar fuerzas malignas, y desde entonces, Isabel ha estado atrapada, buscando liberar su alma de la maldición, pero también condenando a todo aquel que intenta ayudarla. Mateo se siente sobrecogido por la revelación. La única manera de liberar a Isabel sería destruir los restos de los objetos utilizados en el ritual, que aún se encuentran ocultos en el cementerio. Pero el precio de romper la maldición es alto. Quien lo haga, corre el riesgo de quedar atrapado para siempre en el lugar. Carmen le da a Mateo una caja de madera antigua, la cual contiene algo envuelto en tela. Le advierte que no debe abrirla hasta que esté listo para enfrentar las consecuencias. Con miedo, Mateo se lleva la caja, sabiendo que lo que hay dentro podría sellar su destino. Con la caja en mano, Mateo regresa al cementerio una última vez, sabiendo que este será el desenlace. La atmósfera es más pesada que nunca. Las sombras parecen moverse por voluntad propia, y cada paso que da resuena con un eco extraño. Se dirige directamente hacia la tumba de Isabel, donde todo comenzó. Al llegar, coloca la caja en el suelo y la abre con manos temblorosas. Dentro encuentra un pequeño amuleto de hueso, cubierto de símbolos extraños. Mateo sabe lo que debe hacer. Romper el amuleto destruirá los restos del ritual, pero también lo conectará con el mundo de los muertos. Toma una piedra, y con un último vistazo a la luna oscura que ilumina el cementerio, destruye el amuleto. De inmediato, un viento helado lo rodea, y un grito desgarrador llena el aire. Las lápidas vibran, y las sombras a su alrededor se convierten en figuras humanas que lo miran con ojos vacíos. Isabel aparece frente a él, pero esta vez, su expresión es de alivio. Se acerca lentamente, y con una voz suave, le agradece por liberarla. Pero Mateo siente que algo está mal. El suelo comienza a temblar bajo sus pies, y una fuerza invisible lo arrastra hacia el centro del cementerio. En ese momento, comprende la verdad, él ha intercambiado su libertad por la de Isabel. La última imagen que Mateo ve antes de desaparecer en las sombras del cementerio es a la dama de blanco alejándose, finalmente en paz, mientras él queda atrapado en la oscuridad. Este fue el relato del fantasma del Cementerio General de la Paz. Una historia que, aunque parezca salida de una pesadilla, tiene raíces profundas en las leyendas de la ciudad. Si te atreves, ¿te animarías a caminar por esos pasillos después de caer la noche? Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores como este. Déjanos tus comentarios sobre qué historia te gustaría escuchar a continuación. Y recuerda, algunos fantasmas nunca descansan.